Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Todo el pueblo responderá y dirá amén. Entonces podemos ver claramente que el pueblo judío estaba instruido en lo que significaba una imagen idolátrica en su ciudad, en su terreno, en su nación, que significaba una maldición terrible. Y por eso ellos ya estaban bastante instruidos, hermanos. Y es algo que aún existe. Si hay imágenes idolátricas en tu casa, tal vez hay cruces en tu casa, es algo que, bueno, hay que ver cómo se sacan de ahí, de forma de que tal vez no tengamos que entrar en una pelea con nuestros familiares, pero de alguna manera hacerlos entender que hay que sacar esas imágenes idolátricas. En algunos casos en donde el familiar es un padre de familia quien no entiende que esas imágenes están mal, bueno, en ese caso pues el pecado lo comete él. Pero cuando tú tienes la posibilidad de sacar esas imágenes sin entrar en un problema con tus familiares, que son los que tienen las imágenes, pues deberías hacerlo. Porque traen una terrible maldición que en muchos casos no se puede ver, porque estas maldiciones ocurren lejos en el tiempo, hasta que finalmente llegan. Entonces, los moradores de Jerusalén tenían un mandato claro en el momento en que llegaran a ver una imagen idolátrica erigida en Israel. Tenían que hacer algo que está descrito en la Torá. Leamos en Deuteronomio capítulo 12, versículo 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jesús en verdad hubiera muerto en una cruz? Según la Torá, los judíos que estaban bajo el viejo pacto hubieran tenido que aplicar la ley judicial, y por eso tendrían que haber destruido esas cruces, aun y cuando iban a ser usadas para colgar a alguien que ellos deseaban matar. Ellos igual no iban a permitir que se erigiera esa imagen idolátrica en su propio suelo. Pero vamos a suponer que los fariseos y judíos tenían mucho miedo del Imperio Romano y no querían hacer nada que molestara al afeminado Pilato. Entonces, los apóstoles, según la profecía que Jesús les había descrito, tenían un mandato ya de Jesús de huir a los montes cuando vieran una imagen idolátrica, cuando vieran la abominación desoladora. Y en este caso, de alguna manera esa profecía se estaba cumpliendo si hubiera sido cierto que se erigió una cruz ahí, en el lugar santo, porque habrían visto ejércitos, porque habían soldados, y también estaban erigiendo la imagen idolátrica. Entonces, si así hubiera ocurrido, pues los apóstoles habrían tenido que salir huyendo. Y obviamente, como los apóstoles nunca huyeron en ese momento, pues es claro que Jesús no fue colgado en una cruz, no fue crucificado, jamás, sino que fue colgado en un madero, en un poste, en una estaca, recontra mega plop. Ahora, como la cruz es este símbolo poderoso del Imperio Romano y de las familias aristocráticas del Imperio Romano, nosotros vemos ahora al presidente Trump que dice que nadie va a tocar la cruz de Cristo, pero es la cruz la que nadie la va a tocar. Y él no habla de Cristo, él habla de la cruz, queriéndonos decir que él va a defender la plutocracia cristiana que viene de Europa. Eso está supremamente claro cuando él dice eso, porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tanto empeño en defender un símbolo idolátrico? A la final son dos palos en forma de cruz. ¿Por qué tanto empeño en defenderlo? Porque básicamente la cruz es ese símbolo de la plutocracia militar cristiana, el símbolo del poder de las familias o de los linajes plutocráticos de Europa. Entonces, claro,
que tienen que defenderlo. Porque ellos piensan que es la única forma de retener su poder usurpando el cristianismo. Recordemos que en el Imperio Romano pagano la religión era el panteísmo. Ellos adoraban la naturaleza, hoy lo puedes llamar ecología, y ellos adoraban al sol, a los ríos, adoraban al bosque. Tenían una fiesta pagana llamada Saturnalia, en donde adoraban todo lo natural. Y por eso ellos adoraban todo lo que tuviera que ver con la naturaleza, el sol, la luna, etc. Entonces ellos, cuando vieron el avance del cristianismo en el pueblo, se dieron cuenta que era inevitable que su religión panteísta iba a colapsar. Ellos pensaron que eso significaría el colapso de su dominio como reyes de la tierra. Entonces decidieron apropiarse del cristianismo y mezclarlo con su religión panteísta, de forma tal de que de alguna manera su religión siguiera viva y el cristianismo fuera totalmente tergiversado al mismo tiempo. Es bastante curioso, hermanos, porque al hacer eso, los reyes de la tierra le entregaron su gran poder y autoridad al Papa de Roma. A la final, si los reyes de la tierra simplemente hubieran permitido que las personas profesaran su religión libremente, y si ellos querían adorar al sol y a la luna, pues allá ellos, pues así hubieran podido gobernar libremente. Pero cuando le entregan su poder y autoridad al Papa de Roma, todos estos reyes ahora tuvieron que ocultarse, y entonces no se pueden ver estos reyes, salvo el caso de algunos países. El resto de estas familias están ocultas. Y luego quien recibe todas las flores es un rey que no es rey, que es el Papa de Roma, porque ni siquiera tiene un verdadero país. Es algo bastante irónico. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema, si la cruz hubiera sido usada por los romanos para matar a Jesús, pues los apóstoles hubieran visto la abominación desoladora puesta en donde no debe estar y hubieran tenido que salir huyendo de Jerusalén. Hubieran pensado que la profecía de Jesús se cumplió justo ahí cuando lo estaban supuestamente crucificando. Y claro, cuando Jesús resucitó, pues no hubiera encontrado a ninguno de sus discípulos, porque todos habrían huido a los montes. Ahora alguien dirá que el lugar santo al que se refiere Jesús no es Jerusalén, sino que es el templo, y que como la cruz a la final no fue puesta en el templo, sino afuera de Jerusalén, entonces la profecía de Jesús no se cumplió, y por tanto, por esa razón, los apóstoles no habrían huido a los montes, porque esa abominación desoladora no fue puesta en el templo, como piensan muchos. Finalmente, hermanos, nosotros vamos a probar que cuando Jesús habla del lugar santo no se refiere al templo, ni siquiera se refiere a Jerusalén, sino que se refiere a toda la tierra, a tierra santa. Leamos en Éxodo capítulo 3, versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, por el ánimo de la discusión, vamos a aceptar que el lugar santo es el templo. Leamos lo que Jesús le profetiza a los apóstoles en Lucas capítulo 21, versículo 20 al 22. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hermanos, se hace obvio que si los apóstoles hubieran tenido que esperar que el ejército romano entrara justo al templo para establecer alguna imagen idolátrica dentro del templo, pues entonces hubiera sido muy tarde. Hubieran todos muerto en la conflagración, en la destrucción que se dio. Entonces es obvio que el lugar santo no puede ser el templo, porque si es así, pues la profecía de Jesús no hubiera cumplido su objetivo de salvar a los apóstoles, y que los apóstoles tenían que entender que la abominación desoladora iba a ser puesta
en cualquier lugar externo de la santa ciudad. Por eso Jesús habla de Jerusalén rodeada de ejércitos. Y ya está, esa es la señal clara para salir volados de la ciudad. Porque venía una destrucción terrible. La orden de Jesús por eso es muy estricta. Miren, el que esté en el campo no vuelva a la ciudad. Y el que esté en la ciudad salga huyendo a los montes. Es claro, pero miremos que claramente Jesús dice, el que esté en Judea, huya a los montes. Es decir, Jesús está tomando una región bastante amplia. Es decir, Jesús ni siquiera está hablando solamente de la ciudad de Jerusalén, sino de toda Judea. Leamos en Zacarías capítulo 2, versículo 12. Y Jehová poseerá a Judá, su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Es decir, hermanos, que Judá es también tierra santa. Entonces, esta señal de alerta para los judíos, sobre todo para los apóstoles de Jesús, es bastante clara. Cuando ellos vieran el imperio romano con sus ejércitos rodeando la ciudad, pero sobre todo también con sus imágenes idolátricas, ellos debían entender que aquí iba a pasar algo terrible. Porque, de nuevo, volvamos a lo que dice la Torá. Una imagen idolátrica es símbolo de terrible maldición. En este caso, toda imagen idolátrica es abominación a Dios. Y sobre todo, aquí está pasando algo muy extraño, porque Dios siempre iba a defender a su tierra santa. Nadie podía atreverse a poner una imagen idolátrica en tierra santa. Los judíos tenían total confianza de que ellos podían erradicar cualquier imagen idolátrica. Pero ahora la historia es distinta. Jesús ya les había advertido a los apóstoles, miren, cuando ustedes vean a ese ejército romano con esas imágenes idolátricas, olvídense de que ustedes van a tomar esas imágenes y las van a destruir. Para nada. Más bien huyan, porque son tiempos de retribución. ¿Entendemos? Así que, según lo que dice la Torá, los que estaban en este imperio religioso fariseico, los que tenían mezclada la religión con el Estado, se sentían de alguna manera con cierto tipo de celo religioso de que ellos iban a ganar la guerra contra ese imperio romano, porque ellos estaban con el Dios que abominaba las estatuas e imágenes. Jesús ya les había advertido a los apóstoles que esa guerra estaba perdida. ¿Y por qué? Porque Jerusalén se había convertido también en una abominación para Dios. Entonces, hermanos, es muy claro que si esa tierra santa hubiera guardado realmente la ley de Dios, Dios la hubiera protegido del poder militar de ese imperio que ahora la rodeaba. Y de hecho, a pesar de que Jerusalén fue conquistada por otros imperios en el pasado, por ejemplo el imperio griego, luego también el imperio romano, por un largo periodo de tiempo, los judíos se pusieron en la raya y no había ningún poder de parte de esos imperios que pudiera establecer una imagen idolátrica en Jerusalén sin que se formara una molestia de parte de los judíos, y luego esos imperios tenían que remover esas imágenes. Hermanos, era lo que ocurría, porque la bendición de Dios estaba con el pueblo de Jerusalén. El mandato de la Torá era a quitar las imágenes. Sin embargo, ahora